volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición del programa Volver. Un programa que, como todos ustedes saben y no nos cansamos de repetir, bueno, pues se fija en las costumbres, tradiciones y la historia de nuestra ciudad. Una historia que ha tenido y que tiene muchos años de vigencia y que por tanto pues esa historia ha quedado en la impronta de todos los sellineros. Sin embargo, cada vez vemos que entre la población joven muchas cosas se están olvidando y por eso nosotros pues recurrimos a todos estos programas pues para que no se olviden, por lo menos en la medida que nosotros podemos colaborar. Es una forma más de colaborar y que bueno, pues todos ustedes comprendan esa labor que nosotros estamos haciendo. Evidentemente el tema que hoy nos ocupa son, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el verano, que en Ellín ha sido muy dilatado. Verán ustedes, si hablamos de los baños, van a entender ustedes que eran muy abiertos. Si hablamos de los cines de verano, también eran muy abiertos. Si hablamos de las verbenas y fiestas populares de los barrios, pues también eran muy abiertos. Y bueno, tenemos que decir que a los años que nosotros nos estamos refiriendo, lógicamente no tienen nada que ver con la forma en la que hoy la sociedad se desenvuelve. Era una sociedad que no tenía ni televisión, no tenía luego a luego casi, bueno, radio sí, porque la radio fue el primer medio de comunicación que empezó a plantearse en nuestra sociedad, pero no había móviles, no había internet, no había todas estas cosas que hoy en día nos tienen ensimismados y que, bueno, pues era otra forma diferente, muy diferente de ver la vida de los selleros. Incluso por no se tenían ni siquiera vehículos. Yo cuando era pequeño recuerdo pues aquellos carros, recuerdo aquellos animales de tiro y muy poquitos coches, lo que nos permitía jugar mucho en la calle. Hoy, sin embargo, pues eso es imposible. Hoy no se puede dejar a un niño en la calle porque enseguida los vehículos están a la orden del día y los medios de comunicación están como están. Los invitados que tenemos en el programa lo van a corroborar, sobre todo porque ellos tienen bueno, pues más edad que yo, y de lo cual los felicitamos porque, como dicen eso, a ver quién es el que llega, sobre todo pues a la edad de mi primer invitado, que es ni más ni menos que Pepe Roca. Buenas noches. Buenas noches. No decimos la edad, pero no, ya se supone, pero como dicen eso, ojalá y lleguemos. ¿Y por qué no vais a llegar? Bueno. Que yo he llegado, bueno. Entonces no había tanto coche, ni había tanto internet, ni móviles, nada, ni nada. Eran caballerías, carros y nada más. Y ya. Había muchos olores, pero no había tanto como hay ahora. Y salir del pueblo poco. Poco, es que poco. ¿Cómo te ibas a ir si no tenías medios? Si no tenías medios, como no fuera en una bicicleta. El que la tenía. Han cambiado mucho los tiempos. Bueno, pues eso es lo que vamos a ahora contaminan mucho los coches, antes eran olores las caballerías. Bueno, dicen que contaminan mucho. Yo
Los especialistas sabrán. Eso dicen, Los sí. especialistas sabrán. Ahora ya están saliendo hasta los coches eléctricos. Sí. Ya eso ya es tremendo. Ahora para que suba la luz, Para que suba, como ha subido un Ahora va a poco subir la la luz. luz. Como ha subido un poco la luz. Sí. Ahora un poco más, un poco más. Antes lo más eléctrico que eran los coches cucones. Claro, los coches de cucones. Sí, es verdad, sí. ¿Te imaginas todo electrificado? Como... Y ahora, pues imagínate que es lo que hay. Bueno, a su lado tenemos a Rafael López Martínez, más conocido como Rompetecho, que le hago la misma, que ojalá lleguemos a su edad también, porque He cumplido ya los 79. Los 79, Ya cumplió ya. o sea que ya está luego en los... En los 80. Está ya hace 2 semanas, sí, es verdad. Está ya en los 80 ya, luego. Ya voy camino de 80. Pero mira, Octogenario, vas a ser octogenario. ya veré, eso va a ser lo que quiera yo. Pepe ya es octogenario y nonogenario. Ya luego es nonogenario. Yo, por mucha prisa que se dé, a mí no me pilla. Yo no me quiero morir hasta que no tenga un bisnieto y falta poco. Un bisnieto, bueno, pues nada, pues eso también hoy está un poco... No, también, sí, pero... Que tener nieto y bisnieto, y más que se va a poner la cosa... Mi hija me dice, no diga eso. Digo, es que no me quiero yo morir sin tener un bisnieto. Ay. Dice, abuelo, no te preocupes Que te haremos... está la cosa ya casi... bisabuelo. Bisabuelo. Te haremos bisabuelo. Bueno, pues nada, vamos a hablar en estos días ya... se preparaban las fiestas y todo lo que es el veraneo que se hacía entonces. Estamos hablando pues antes de la guerra, después de la guerra, los años de posguerra fundamentalmente, y como llegando pues a los años 60, que es lo que yo puedo hablar de los años 60 para adelante, porque yo soy de los 60, yo soy yeye, ¿no? de la época yeye, de los yeye y de los que llevaban el pelo largo. De los del guateque. A mí siempre me ha gustado llevar el pelo largo, es verdad. Es verdad. Lo que se llevaba. Los yeyes, la época de los Beatles y las pistas en Monterrey. Aunque yo aún era pequeño en aquello de... Pero me sonaba el soniquete, era pequeñico, pero yo iba con mis primos, que eran mayores, y me asomaba a ver el ritmo de las pistas Monterrey. Sí. Y buenas esas de verano que se hacían allí. Claro, entonces es que llegaban las verbenas, llegaban los bailes, llegaba todo en verano, y claro, como no tenían medios para irte a ninguna parte, pues había una animación tremenda. Y la gente colaboraba. Hombre, claro que colaborará. Ahora ya la cosa cambia. Ahora ya eso se lo toman de otra manera y la gente joven, entre que van emigrando y los pocos que quedan, se lo toman de otra manera diferente a como nos lo tomábamos nosotros. Nosotros era otra cosa muy diferente a lo de ahora. Sí, la forma de divertirse es totalmente diferente. ¿no? Sí. Ahora llega un día de fiesta y como rara la persona que no tiene un coche, pues enseguida se desplaza o se va a Albacete, se va a Murcia, en fin, que no se queda ni a comer en allí siquiera. Porque antes de la guerra, bueno, pues me imagino que habría cines de verano, habría ya también las típicas verbenas, ¿no? Porque era lo que más se Hombre, llevaba. claro, yo entonces, en aquella época, pues claro, mi infancia era muy diferente a la de después. Porque yo me recuerdo, mi madre pues me llevaba de la mano, que ya lo he comentado alguna vez, el día de Santiago, se celebraba también en Santana. Me acuerdo hasta la banda municipal, allí conciertos en Santana, y todo eso me acuerdo, sí. De la banda municipal. De la banda municipal. Lo mismo que antiguamente también tocaba en San Roque, subía la banda municipal, y allí le ponían sillas. Y hubo un momento que a la Glorieta también iba mucho. Eso de la Glorieta no me acuerdo yo, porque ya eso fue mucho anterior. Lo que sí me acuerdo de comentar
Es que la glorieta no pasaba, la carretera no existía como ahora pasa. Claro, es que daba la vuelta por encima. En tiempo de Juan Martínez Parra fue cuando empezó a trazarse lo que era la carretera nacional. Sí, exacto. Pero anteriormente... Que la partió la glorieta. Sí, Claro, pero La anteriormente glorieta por dos. aquello estaba cerrado por orejas. Eso era un huerto. Es que aquello tuvo su ese cuando, Sí. cuando metieron la carretera nacional, la metieron por en medio. Sí, sí. Eso tuvo en los periódicos también Sí, sus andanzas, porque entonces decían, mire usted que se destruye una zona verde, ¿qué tal? Si eso ahora es imposible. Sí, sí. Ahora con los medioambientalistas y con todo el tema eso sería imposible. Sí. Entonces aquello estaba cercado con vallas, tenía su verja y su puerta, y allí entraban, como lo mismo que ahora mismo está el parque. Sí, allí Entonces, se dieron los conciertos, pues, por ejemplo, cuando la guerra de Marruecos y la guerra de Cuba. Sí. Yo lo recuerdo porque precisamente en el libro lo he sacado. Que todo se celebraba con pasodobles, canciones lo que se y todo tocaba. eso, que se iban Sí, allí, era- se Marchas hacían militares. o sea, comida Sí, y sí. todo eso, pero en la Sí, glorieta. en la glorieta, Y sí. allí se festejaban la gente de Marruecos, de la guerra de Marruecos, la gente de Cuba, de la guerra de Cuba. Yo eso y ya todo. no llegué a vivirlo, pero me recuerdo Sí, que me lo eso- comentaba mi padre y mi madre, de que la glorieta estaba totalmente acercada, ¿sabes? Eso era totalmente. Y el paso era por la parte de arriba, que lo que es ahora en forma de calle, porque la carretera no existía. La carretera Luego no. ya la partieron la glorieta por el centro, que es cuando ya hicieron la carretera nacional. Sí, eso fue en 1925 o 26 Sí, cuando se sí, hizo la eso carretera, ya- la carretera nacional. De que Eso yo... fue el trazado Sí. de firmes y todo eso que hizo el régimen de Primo Rivera y que aquí hizo Martínez Parra. Sí. O sea, fue en la época aquella. Lo mismo que hizo Martínez Parra, el jardín de Martínez Parra, que lleva el nombre suyo. Sí. Bueno, el jardín tiene más historia Bueno, tiene- desde el Coliseo que no se hizo Bueno, para pero adelante sí, y tuvo varios nombres. Sí, varios pero nombres. bueno, el jardín, hecho lo que es el jardín, estaba tan bien como ahora o mucho mejor, porque era como de la carretera para abajo no había nada. Entonces llegaba en verano y el jardín de lo que era el jardín, no Jardín tenía de el nombre de verano. Martínez Parra, pero el jardín le llamaban, y en verano era el paseo, Claro, a ti pero no que había te- otra cosa. ¿A ti qué te van a contar si vivías enfrente? Pues lo recordarías perfectamente. Perfectamente. Desde que yo tengo sentido, razón, pues me acuerdo estar en mi El casa. jardín y la glorieta. Sí, de la glorieta, pero bueno, ya estar como está ahora mismo. Sí. Ya la carretera ya Sí, pasaba claro, por el porque centro. tú ya te acuerdas. Ya me acuerdo desde que mi La padre me glorieta que, llevaba, como tú dices, fue antes. me llevaba a la estación a ver el tren, pues ya íbamos por ahí por la carretera esa. Porque entonces se podían dar por la carretera porque el coche no te atropellaban porque no había nada más que 2 o 3 coches. Y se hizo la carretera en el año 25, esa de adoquines, Sí, que sí. estuvo durante muchísimo Y los tiempo. 4 caminos Sí. todos de, estaban de muchísimo sí. tiempo. Sí, Todo. eso fue una ley de firme que hizo Primo de Rivera. Todo Sí, estaba el pueblo de Y Adoquines. además a los lados habían moreras. Todas las entradas a los pueblos de la zona, todos tenían moreras, eran todos Lo muy mismo, similares. lo mismo que la carretera yendo a Paraíso, pues tenía unos sorbos preciosos. Claro. Lo único pues, que era pues, que levantaban la carretera. La levantaban. El olmo, pues que era que no arraiga mucho, y eso levantaba la carretera. Pero animaba mucho desde, es que te metías en verano, te ibas a eso y todo el sombraje hasta las sombradillas. No penetraba el sol siquiera. Bueno, los baños, ahora que hablan, nos han hablado mucho de lo de... se ve que ha llamado mucho la atención de aquello de los de La base Capote. la base a capote. Porque entonces en esa época también eran muchos, era época de baños. Claro, Y sí. entonces en los años 50 creo que hubo una movida con el tema de lo de la balsa capote. Y nos lo están diciendo que lo recordemos eso otra vez y tal, porque en verano está, y hay hasta chiquillos que han ido a ver si está el bicho de la balsa capote, la bicha de la balsa capote.
Aquello fue un cuento que echaron porque aquello se llenaba de gente de baños y ya tuvieron que inventar eso para que aquello cobrara el miedo. Eso creo que era también por la cosecha, ¿no? La cosecha de... Bueno, es que que cogían la cosecha, entonces se la llevaban, no sé qué. No, era por causa del baño y aquello se llenaba. Es que como entonces nadie se iba a la playa, pues los baños eran aquí en el pueblo. En las balsas. Estaba la balsa Capote, estaba la balsa la Virgen, estaba esa colegial, ¿sabes? O se metían... la balsa Víllora. Pues eso ya fue mucho después. Eso ya fue por los años 50. ¿Vale? La del Paisa, la balsa del Paisa. Eso también, ahí también en la balsa del Paisa. La balsa del Paisa. La balsa de la Virgen. Estoy bajando para abajo para la Safa. Sí. Eso también tuvo más abajo del cuartel de la Guardia. Tuvo una época que también tuvo bastante éxito la balsa del Paisa. Sí. Aquello lo arreglaron de tal manera, sus vestuarios y todo, y aquello tuvo lo que suele de pasar con las cosas. Tuvo en su época, y a lo mejor de X años, y después cambian a otra cosa. La que mejor tuvo éxito fue la balsa Víllora. Bueno, eso es que la balsa Víllora es que estaba ya condicionada para baños. Una agua limpia, sana, y era una maravilla. Era un recreo. Ir a la piscina, allí tenía sus jardines, había gente que íbamos, incluso yo también, íbamos a merendar. Ibas a la balsa Víllora y parece que te desplazaba como si te fuera Gran Moratando. Ya ves tú. Eso es un poco más abajo donde vive. Y ahora está dentro del pueblo. Ya ves tú. O sea, que imagínate. Pues eso de la balsa Capote yo te puedo explicar un poco. Eso, venga, a ver, vamos a la balsa Capote. Lo viví yo aquello y... A ver, vamos a ver lo de la balsa. Y lo sé bien. La bicha dice que tenían dos cabezas. Ahí pasó lo siguiente. Por la tarde cuando... íbamos todos los críos, que yo me acuerdo perfectamente, a bañarnos. No dejábamos dormir un ratico a los que triaban. Y entonces se les ocurrió de con una horca, como que yo tenía ovejas y todo eso, dar la vuelta. Y entonces resulta que decían, la gente, eso que decían, una serpiente, un bicho muy grande que hay ahí metido. Y entonces el retratista, que ese retratista pusieron la foto enfrente de Chorradas. Ahí había un fotógrafo. Manolo, ¿no? Sí, Manolo. Este fue Manolo, entonces hizo el que venía aquí con nosotros, sí. Manuel Fernández. Manuel Martínez. Lo sé perfectamente todo lo que pasó. Tiraron una piedra gorda y entonces en el centro hacía así. Y entonces él hizo una foto. Y luego él, sobre eso, dibujó con una culebra grande, con un cabezón. No, creo que tenía dos cabezas. Sí. La hizo con dos cabezas. Muy grande era aquello. Sí. Y entonces lo puso en su escaparate. Y toda la gente, el bichito de la balsa Capote, el bichito de aquella gente, y muchos le tomamos miedo y no íbamos a bañarnos. Y ya entonces ya la gente empezó a que no iba. No, y a algunos les daba miedo de pasar por allí. Pero en realidad no había nada. Era ellos que removieron con una horca y hicieron la foto perfecta. Tiraron una piedra. Claro, tiraron una piedra. Y la gente lo veía y decía, oye, pues sí, esto parece natural. Ahí se ve que hay un animal tremendo. Ahora no colaría, pero en aquellos tiempos sí coló. Sí coló, de tal forma que eso se extendió. La leyenda esa se extendió por todos sitios. Pues de la única manera que dejaron los chiquillos el día a bañarse. Yo ya le cogí miedo, no fui. Sí, claro. Eso creo que salió hasta en Radio Gin, que entonces Radio Gin estaba en lo de los juzgados, ¿no? Sí, arriba en correo. Dirigía Enrique Serrano, creo. Sí, el director era Enrique Serrano. Sí. Y luego estaba allí, trabajaba a Tommy, ¿no? Sí. Y la tía Nica. Y la tía Nica y el tío Chanchero. Eso, a Tommy no. La tía Nica y el tío Chanchero era Tomás. Alejandro Tomás. Pero también está... No, Alejandro Tomás no. Yo es la tía Nica y el tío Chanchero. Y el tío Chanchero. Es que el tío Chanchero era Alejandro Tomás. Entonces a Tommy.
Sí, sí. Era un personaje, ¿no? Y era músico y además maestro de escuela. Era sí, Alejandro Tomás, Tommy. sí, es que yo no me acuerdo quién era Alejandro. Es que no sé el nombre. Alejandro Tomás. Estaba Antoñín, que estuvo en la gasolinera, el tío Chanchero, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Octavio se llamaba. Exacto. ¿Octavio? Sí, Octavio. Bueno, uno de ellos, es que no me acuerdo. El tío Chanchero era el mismo que estaba en la televisión, que es cuando hicieron el programa aquel de la en la radio. Está en el programa de la radio. De la radio. Cuando hicieron aquel programa del paseo cuando la Teanica y el don Chanchero, ¿sabes? Que la Teanica no iba siquiera, era otra persona, ¿sabes? Sí, hombre, la Teanica era la Maruja Tomás. La Maruja Tomás era la Teanica, pero que ella no iba en la carroza. Ahora, el Chanchero sí iba, ¿sabes? El Chanchero sí iba. Era una muleta. Sí. Todos los hermanos estaban lisiados. Sí. Bueno, es que eran 3 hermanos. Yo es que no los confundía porque tú los conocías bien. Hombre, Pues claro. Y fui a la escuela. Pues ahora lo dices. Sí, ya lo dices. No, es que estaba recordando yo ahora mismo de los nombres. Porque Octavio me parece que el que estaba de escribiente Con Delfín. Con Delfín, con Pepito Tomás, Senamiento Tomás. Y con Delfín también le llevaba las cuentas a la serrería que estaba yo allí. Nos pagaba él. Sí, yo no sé quién era Octavio. Octavio era... Sí, Alejandro me parece que era el cojo. Alejandro era el cojo, el que iba con 2 muletas. Es que estaban así. Que cuando iban a echar música, pues se lo echaban a coscaletes hasta donde tenían que ir, ¿ya no? Pues no podía, como entonces no había carros ni nada. Pues vamos a echar música. Se lo echaban a coscaletas y se lo llevaban a Era donde... pobrecito así de harto y pesaba... iba con 2 muletas. Con 2 muletas. Es decir, que estaban inválidos pero muy listos. Sí. No, Hombre, han sido toda una institución. Todos han sido muy listos. Una institución. Los brujos, el brujo que vivió ahí en la calle y daba clase ahí en la Cuesta de la Cárcel. Exactamente, ahí vivían. Los brujos. Claro. Ahí daba clase y enseñaba. Familia de Angelita Tomás, también. Y claro. El tío, que es el tío. Y ahí daba clase y además daba clase de lección y de guitarra. Y de la U. Es que eran inteligentes. Sí, pues que ellos no, que parecían que no era nada, pero eran muy inteligentes y gobernaron la vida. Y mucha gente aprendió, tanto de leer y escribir por ellos, ¿sabes? Sí. Y de tocar la guitarra lo mismo. Hay gente que aprendieron de tocar la guitarra por ellos. Han sido una institución. Sí. Así que gente así, pues hay que recordarla siempre, ¿no? Hombre, claro, eso se recuerda. Además, Antonio, que estuvo varios años en la gasolinera, que era el padre de esta muchacha, ¿cómo se llama? Angelita. La que está en el hospital, la Angelita, la Angelita y la otra. Tomás. Es que no me recordaba ahora mismo. La Angelita y la otra no era. Eran 2 hermanas. Esas eran hijas de Antonio. Que era el pequeño de todos los hermanos. Sí. Bueno, pues eso os acordáis de aquellos programas entonces en la radio y todo eso. Sí. Hacían parodias. La gente estábamos todos ahí, no había otra cosa, con la radio hacían parodias, te hacían reír. Y luego para Navidad hacían una campaña para recoger para los pobres. Entonces, si tú querías encargar un disco, dabas en aquellos tiempos 5 pesetas. Pero todo eso era para recoger, se alquilaban los discos. Entonces decía, una vez fui yo, ponme a Rafael Farina, 5 pesetas. Y todo aquello que se recogía en la campaña era para los pobres. Y entonces hay una anécdota del Pichi, el del Pino, el padre. Pues ese hombre, lo llamaron por teléfono, que donaba él, dice, yo me subo a 10 o 15 o 20 a cenar a mi casa Nochebuena.
y se los subió y les dio de comer a todos. Y tenía 11 hijos. Es decir, que son anécdotas que pasaron. Claro. Y me acuerdo de aquello perfectamente. Bueno, otra de las cosas que también se tocaban eran las verbenas, Claro. ¿no? Y ahora por la proximidad, pues el día 13, el jueves, tendría que ser la verbena de San Antonio, ¿no? Tendría que ser. Bueno, pues vamos a decir unas cuantas cosas de la verbena de San Antonio y ya vamos a hablar. Se hacía en honor a San Antonio de Padua los días 11, 12 y 13 de junio. Y bueno, pues era de Lisboa, por eso en Lisboa también se celebra y hacen en honor a San Antonio, hacen un montón de cosas y se siguen haciendo. Y aquí en Ellín se engalanaban las mujeres con sus mejores galas. Era típico que durante esos días se luciera el mantón de Manila, en aquellos tiempos. La fiesta de San Antonio de Padua tuvo su origen en el siglo XVIII. Se realizaban en la calle de Eras. Sabemos que era sobre el año 1768 se construyó la ermita de su nombre. Casi todas las fiestas del barrio nacieron al amparo del santo y de su ermita, aunque sabemos que esta ermita se derribó en 1920. Lo cierto es que a finales del siglo XIX se encontraba ya en el actual barrio San Antonio, entre la antigua calle empedrada, Cerrillo y Tesifonte Gallego. Se construyó una hornacina justo en la esquina de la calle Juan Martínez Parra y Tesifonte Gallego, sobre todo en el balcón de Pepe el Sastre, cuya familia custodiaba en ese momento. Es una representación de San Antonio con el niño en los brazos que ha servido de guía para esas fiestas. Yo recuerdo que siempre que se pasaba, las hornacinas eran importantes, pues servía pues para bendecir a los vecinos que había en ese lugar, y siempre cuando pasabas por esa calle tenían la costumbre de presionarte. Sí, claro. Siempre. Allí que te santiguaba. Desde principios de siglo hasta la Guerra Civil continuó con todo su esplendor. Se hacían papeletas para banderitas y música. Los vecinos estuvieron organizados por Matilde e Isabel, la de Vacas, que vivían en la casa de la hornacina, de San Antonio. Salían a pedir por las calles y las casas. Después de la guerra y en los años 50 se seguían organizando por las mujeres mencionadas arriba. Pero se incorporaban jóvenes valores. Las encargadas de pedir fueron Carmen Ortiz, Sagrario Ibáñez, Nelita Llamas, Candelaria, la de Prase, Matilde Llamas, las baceteñas, Nieves Azorín. Se reunían para pedir a media tarde y por la noche, después de cenar, se reunían en la bodega de Concha, La Peralas, para pegar las banderitas con harina y agua en un cordelillo que se compraba en la tienda de Contreras. Dice, cuando estaban hechas, los jóvenes, Paco el Bolero, Juan el Chispo, José y Manuel Azorín, ponían las banderas y todo lo que hacía falta. En la parte de la esquina donde estaba el salón de bellezas Mariloli, se ponía la cucaña con todo jabón y en la cúspide un conejo. La fiesta continuó desarrollándose en el año 1965. Incluso en los años 60 se eligió a la reina mayor y juvenil. A partir de entonces entró en un proceso de crisis y recuperación hasta su abandono actual. Cuando se celebraron, se hizo con gran despliegue de medios, llegando a ser de las más célebres junto a la de San Roque. Las fechas más próximas, las de los jóvenes, lo pasaban muy bien. Sabía infinidad de juegos. Todos los mayores recuerdan los concursos de las ollas llenas de agua y de las jóvenes que les daban palos para que se rompiera. Casi nunca atinaban, pero cuando lo hacían se ponían perdidos. Ganaba el que más ollas rompía. También se recuerda la participación tan numerosa de carreras de saco hasta los rejones. Había concursos de mantones de Manila, carreras de saco, cucañas. Eran verdaderamente muy celebradas. Con todas había vecinos muy participativos, como los boleros, Oscar, Pepe el Sastre, Valenciano, y las rifas cariñosas de la Blasa. Dice, a uno y a otro lado de la calle Martínez Parra se ponían unas palomas riquísimas que se vendían para sufragar los gastos. A partir de 1968 se vivió una nueva reactivación, hasta que al final pues empezaron a sucumbir, ¿no? Bueno, pues estas fiestas yo creo que tenéis a
habréis vivido Bueno, algunas sí, de ellas sí, hombre. y tenéis anécdotas, Sí. ¿no? Es que la verbena de San Antonio era una verbena de las más importantes. Había una animación entre que la calle lo permitía, porque una señora calle, pues ponían dos orquestas, una en la parte de San Antonio y otra aquí en la parte donde vivía el Chori. Ah, sí, sí. Con el fin de que poder dominar la calle entre las dos Entre las dos orquestas, orquestas. ¿sabes? La gente poder o bien bailar en un lado se bailaban en otro, En el otro, ¿sabes? sí. Y la verbena era muy importante, sí. El paso doble y el bar y todas las cosas. Y de vez en las cuando jotas. alguna paloma. Y la Hombre, palomica. las palomas que no faltaban. eso Las calentaba. palomas, eso era una palomica. Iba a Y cargar. la cuerva, Sí, y la cuerva. Era más la paloma Era porque más la paloma que la cuerva. Sí, Como porque fresquita, pero luego notaba, se permitía más la paloma porque hacía calor y claro, la Fresquita. paloma era más refrescante que la cuerva. que la cuerva. Sí, sí. La cuerva era más de invierno que de verano. Sí. Y ya te digo, y ponían en cada sitio, pues ponían dos o tres allí la paloma, la gente pues a peseta el vaso, ¿sabes? A peseta el vaso. y a menear el esqueleto. Sí. Yo recuerdo los elfos, fueron uno de los que estuvieron entonces. Tu primo. Que tocaban en todo. No, los elfos no. no. Era Manolo el que ahora está con lo del agua y todo el tema este. Eran los que. Sí. Sí. Era, Eran dos orquestas, en fin, y muchos han mi primo desaparecido. estaba en promoción 21. Ah, Pero eso eran de guitarras más. Sí. Sí, Eran guitarras ya más avanzadas. Aprendieron de los Beatles. Exacto. Aprendieron de los Más Beatles. avanzadas a la vida moderna. A la vida moderna. Eléctrica, guitarra eléctrica ya. Sí. Sí. De forma que, en fin, ya te digo, era una verbena y como entonces la gente no se iba afuera, pues se ponía la verbena, aquello era una maravilla. Era una maravilla. Allí, pues a lo mejor hasta las 3 o las 4 de la mañana. Yo recuerdo las cucañas. Madre Sí. mía. Y yo Aquel- también. Bueno, las cucañas más gordas fueron las de San Roque siempre. Esas fueron las de San Roque. Sí, Esas eran bueno. inaccesibles Sí. casi. Bueno, pero tampoco le iba a la zaga la que ponían enfrente del salón de belleza. Exacto, eso te iba a decir. Un palaco que Esa- metían allí. sí, Estaban sí, allí sí. Y claro, lo embadurnaban aquello con jabón. Sí, No había claro. cojones. Hasta que el que era Avi, que iba por el conejo, dice: yo no voy a ir el primero. Pero El primero que limpie. eso había un truco. Y después para una, Claro, y una claro. vez que había limpiado, entonces el otro subía. El Eso que había había un truco. necesidad iba por el Porque conejo. yo me acuerdo ¿sabes? Iba por el conejo, pues imagínate. Yo me acuerdo de mis hermanos que subían y cargaban los bolsillos llenos de tierra. Sí, sí. Digo Y yo entonces que- cuando hacían el primer caballete con 3 o 4, Sí. se iban subiendo y iban echando tierra. Que con la tierra quitaban el Los jabón. más pardillos eran los primeros que empezaban Claro, a el que quita el con jabón. toda la Los que ropa y- limpiaban limpiaban. limpiaban Y el después palo. llegabais lo que estabais más avispaillos Claro. y entonces sacabais la arena y la greda. En una de las, Arena y greda, en una de las señora. cucañas fue en San Roque, un hermano que tengo yo, que aún vive en Elche de Alicante. Ese era un boleto, que eso se juntaba 4 o 4, y ese, el moro le decía. Bueno, le decían el moro porque se lo llevó un vecino al monte, coger esparto, a ayudarle, y vino más negro que Tizón y le pusieron moro. Ese era un artista. Y un año, me acuerdo de San Roque, que ya estaba arriba, y había un pollo colgado, y lo cogió del cuello y se fuyeron los de abajo. Y se bajó el cuello del pollo nomás, se lo cortó. Claro, se fuyeron, ya no le dio tiempo. ¿sabes? Y allí hubo follón, decía, no, es que yo toco el pollo. Bueno, había discusiones. Toca el pollo, y- pero al pollo le va a quitar la cabeza. Y los que mandaban ahí decían, no, hay que volver a subir. Al humo del pollo. Y venga tierra allí, que le echaban tierra. Sí, iba a por tierra, y mientras que quitaran el jabón. Pero por eso ya había que llevar por allí. Los más pardillos. Por allí no había tierra. Íbamos. ¿Cómo que no? Si estaba todo, no había, No, pero no había la ninguna tierra que yo bajaba- encementada. La cogíamos de allí del Pues había castillo. poco allí, sí, y había poco allí en la calle, en la ¿cómo se llama? En los rejones y allí en la calle ancha. Bueno, Buah, había no- poca. Ellos Madre bajaban mía. con los bolsillos llenos, preparados. Ya. Sí, bueno, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos con todos ustedes, con todo el tinglado de San Antonio. otra vez.